Jaque mate a la presidencia de Silvia Valdés en la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad suspendió la presidencia de Valdés y ordenó repetir el proceso. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Corte en Jaque. A continuación la nota desde la sede de la Corte de lo Constitucional. La sentencia que emitió se relaciona con un amparo en única instancia que planteó desde el año pasado la Fundación Mirna Mac en contra de la Corte Suprema de Justicia por la elección de la magistrada presidenta Silvia Valdés. Se dejó sin efecto la resolución por la cual la Corte Suprema de Justicia, el 26 de septiembre del año pasado, dispuso elegir a la abogada Silvia Patricia Valdés Quesada como presidenta del organismo judicial. La base del amparo radica en que la elección se realizó con la inclusión de un magistrado suplente para completar el pleno de los 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, cuyo voto hizo la diferencia para que Valdés obtuviera la diferencia y debe acatarse de manera inmediata. Otro de los casos que conoció este día el pleno de la Corte fueron los dos amparos promovidos por la magistrada Blanca Stalin en contra de los magistrados Rafael Rojas Cetina y María Eugenia Morales de Sierra, dentro de las diligencias de antejuicio presentadas en su contra por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG. En ambos casos, las circunstancias no lo hacen aconsejable decretar el amparo provisional en esas acciones. En lo que respecta a este caso, la Corte de Constitucionalidad el día de hoy, por unanimidad, declaró denegar el amparo provisional solicitado. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Lunes. Comenzamos esta semana con una noticia desde la Corte de Constitucionalidad en donde la CC ordena repetir el proceso de elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia y suspende así la presidencia de Silvia Valdés. La etiqueta de la noche, SF Corte en Jaque. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Girín. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, las noticias que nos da hoy es lunes de CC, las noticias que nos da la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué alcances tiene esta decisión de suspender, por un lado, la presidencia de Valdés y por otra, decirle a los magistrados, bueno, a repetir el proceso? Estuardo. Bueno, yo creo que tenemos que primero ver la resolución de la CC. Y los magistrados Aldana, Mejía, Porras, Parr y Comte fueron los 5 que integraron el tribunal. Básicamente lo que dice es: otorga amparo a la Fundación Mirna Mac contra la Corte Suprema de Justicia como consecuencia a: deja en suspenso de forma definitiva el acto de fecha 26 de septiembre. Y va a dar toda la explicación del acto, que esta fue la elección de la presidenta, de la magistrada presidenta Valdés, ¿verdad? También la magistrada Silvia Patricia Valdés, en su calidad de vocal primero, continuará ejerciendo no solo la vocalía, sino también la presidencia en el tiempo en que se vuelve a convocar una nueva elección. A llamar otra vez, se vuelve a juntar la Corte Suprema y deciden quién va a ser presidente o presidenta. En este caso, la nueva elección tiene 2 días. Desde que esto es oficial, tiene 2 días para llamar a esa elección. 2 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación. Supongo que la recibieron hoy, más tarde lo recibirán mañana. Y si no lo hacen, hay 2,000 quetzales de multa. En todo caso, en esta semana tendremos entonces. Sí, tendríamos que tener ya presidenta o presidente. De ese pleno. Sí, la convocatoria por lo menos. Y del 26 de septiembre de 2016 a la fecha, la CC dice que quedan convalidados los actos en el tercer punto. Quedan convalidados los actos de la Corte Suprema de Justicia que hubiesen sido realizados desde el 26 de septiembre, con lo cual, o sea, son actos que están bien, porque esa es una de las preocupaciones. Era una de las dudas. Es una de las grandes dudas. ¿Y qué va a pasar con lo que se decidió? La CC ha dicho que quedan convalidados, pero ahora hay que tomar una decisión. Esta es la corte de Charchal, esta es la corte de Vladimir, esta es la corte de Stalin, esta es la corte, es una corte bastante debilitada en este momento. Esta decisión que toma la Corte de Constitucionalidad porque el proceso fue irregular, ahí ya hay un punto que los magistrados del Constitucional dicen no se cumplió como debía ser, se repite el proceso, pero esto es
una simple repetición de un proceso o es un golpe de mesa al Pleno de Magistrados? Yo haría esa clase de interpretación. Obviamente no sabemos qué hay en los corazones de los miembros de la Corte de Constitucionalidad, pero separar lo que está pasando, separar el caso Blanca Stalin, separar el señalamiento a esta Corte que fue un arreglo mafioso entre dos partidos que, por cierto, hoy ya no existen. Se concretó la extinción definitiva del PP, porque ni siquiera lo defendieron, aunque dijeron que sí lo iban a defender un partido que ya estaba enterrado. Y es una cosa terrible pensar que un partido que fue tan fuerte hace tan poquito, aparte de estar en el gobierno, cuando estaba Sinibaldi de candidato, era una candidatura fuerte, y que en realidad nadie creía en ese partido. Pero bueno, eso aparte, yo sí lo interpretaría, o sea, es muy difícil separar lo que está pasando con Blanca Stalin y el intento que está haciendo CICIG de golpear no solo a los partidos o empresarios, sino golpear al sistema de justicia, y separarlo de esto. Yo creo que se está generando el ambiente, y eso es lo que ha hecho CICIG, modificar en gran medida la correlación de fuerzas para que gente que antes era intocable y muy poderosa ahora se vea vulnerable, porque sí faltaron a una norma de proceso. A esto debe agregarse que también le dijeron no a los dos amparos interpuestos por Blanca Stalin. Por eso es muy difícil separarlo, Stalin, y por eso pero yo por eso hacía el recuento. Miren qué corte tenemos. Las joyas de la corona. Las joyas de la corona. Charchal. ¿Quién es más bien? Después, Vladimir Aguilar. Vladimir. Renunció. Sí, Stalin. Ese por lo menos renunció. Bueno, y ahí vienen todos estos que son cuestionados. Y bueno, sea si por el rey del tenis, magistrado de apelaciones, ¿Sí? el señor Orellana Adonis, que supuestamente impulsó entre esas personas a Silvia Valdés. Tuiteros están, y muchas gracias a los tuiteros de la SF Corte en Jaque, están preguntando quiénes más se graduaron en España. No lo sé, eso habría que investigarlo, ¿verdad? Pero los tuiteros, ustedes estaban para hacer esas preguntas. Por alguna razón hacen la pregunta de quiénes se graduaron en España. Y yo creo que ya tuvimos señor. Y yo creo que, por cierto, ese programa en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, habría que investigarlo con más profundidad. Otro ciudadano español me dijo lo mismo, me dijo, entren a investigar también los programas, porque hay unos programas, pues que nosotros cariñosamente, por no decir otra cosa, les decimos programas Mickey Mouse, ¿verdad? Sí. Y que no tienen la seriedad, ni la fortaleza, ni las bases académicas. Siendo un poco injusto, esa es la sensación que me da, sinceramente. Ahora, ¿cumplía el objetivo claro, que era acercar o crear nexos con esas personas que se iban a España y que luego podían ser impulsadas aquí en diferentes posiciones en el sistema de justicia? Sí, ayudaba además a cumplir un requerimiento que ayudaba, que y colocabas a tus operadores en puestos claves dentro del sistema, ¿no? Entonces, por eso para una reforma de la carrera judicial hay que pensarse muy mucho, hacerla con base en requerimientos, con base en CV, y pensar quizá hacerlo con base en oposición. ¿Qué es el objetivo de una de las reformas constitucionales? Precisamente le pega a esta parte. Sí, pero hablan de carrera judicial, pero nadie está diciendo cómo se va a dar la carrera judicial. Y ahí yo creo que hay materia de discusión. El cambio a la ley interna. Y un mecanismo más objetivo meritocrático. Meritocrático también puede ser CB, ¿eh? Eso es perfectamente meritocrático también, porque estás demostrando capacidades. Pero yo creo que menos maleable, y estamos viendo que estas maestrías, doctorados en Sevilla son un tanto, o por lo menos fueron un tanto maleables, creo que sería un examen. Sentarlos y decir, este es el examen, este es el temario, un temario complicado, difícil. Haz el examen, ¿con eso se evita pactos de impunidad? Con eso se evita. Yo soy escéptico. Yo creo con que eso puede se genera pasar. Un sistema. Lo que pasa es que ahí puede haber formas de meterle al sistema de muchas maneras. Pero si eres capaz de hacer un examen que no han visto previamente los que van a ser juzgados, basado en un temario que tú has repartido previamente y con preguntas difíciles de predecir, o sea, en sentido general. Hoy por hoy fíjate que para entrar, por ejemplo, a los circuitos de abogados, voy a poner el caso que conozco un poco, que es Estados Unidos,
para entrar al Bar Association, o sea, y por eso se llama bar, es una barra literalmente que tenés, pues metafóricamente que saltar y más allá de eso, los temarios y todo. La universidad te prepara y te da un diploma, te da un título, lo que sea. Te da un requerimiento, pero después no te hace abogado. Es el sistema francés, el sistema español, funcionan igual, funcionan por una oposición. Así es, por oposición. Te dicen, mira, aquí tienes 300 temas de 200 páginas cada uno, tienes que estudiar, normalmente la gente se tarda 5 o 6 años en estudiar eso, y luego hay exámenes, una serie de exámenes fuera de la universidad, muy fuera duros, muy duros, que pasarlo y tener una buena nota cuesta bastante, y eso, bueno, contribuye a la meritocracia. No es un sistema perfecto, pero yo creo que es un sistema bastante menos maleable. Que si dices, tiene que tener una maestría, y luego se generan esta clase de en cambio, el modelo que nosotros tenemos es un modelo que se presta e incentiva el tráfico de influencias. Este modelito que tenemos nosotros aquí en Guatemala sigue siendo del muy cuestionado, y que los hemos cuestionado aquí siempre. Yo lo voy a cuestionar, no estoy de acuerdo con el sistema de postuladoras. El sistema de postuladoras al final lo que hizo fue que las mafias cooptaran a quienes tenían algún tipo de voto. Y se criticó mucho, por ejemplo, las universidades de garage, que entraron solamente para tener facultades de derecho, para tener poder dentro de la selección de magistrados. Hay que decir una cosa, las postuladoras tenían un defecto adicional a ese, y es que ni siquiera el sistema de puntaje estaba vinculado a la decisión. O sea, tú podías tener un sistema de puntaje donde puntuaban muy bien. El que puntuaba más alto no era... No, pero yo voy a elegir a pero se ha sacado un 37. Al final lo que valía era cuántos votos tenías de la postuladora y no la calificación. Hagámonos del derecho o de ejercer. Todos los sistemas que permiten, por ejemplo, continuar con cierto estudio, continuar en la vida académica, tienen exámenes que son generales. Sencillo. Por ejemplo, para el inglés hay una cosa que se llama TOEFL, que todo en el mundo, independientemente de qué país seas, si querés estudiar en un país donde la educación sea en inglés, tenés que pasar. Si querés ir a estudios de posgrado, hay GRE, hay GMAT, hay todos estos. Esa es la lógica que se está pensando, porque hay otros sistemas que lo tienen y les ha funcionado. No es perfecto, sí, no es perfecto, pero es mucho mejor, pero muchísimo mejor de lo que tenemos. Sí. Y la pregunta de los tuiteros es, con relación a quienes estudiaron, no es tanto quiénes estudiaron, cómo lo pagaron. ¿Cómo lo pagaron y ¿O quién pagó? ¿Con qué clase de favor se pagó? Bueno, vamos a la primera pausa. Aquí lo reconoció. ¿Quién les adelantó el pisto? Esa es la... Porque él era puro amor, dijo acá. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, ya lo sabe. SF Corte en Jaque, volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. ¿Cree usted que los magistrados volverán a elegir a Silvia Valdés como presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Un 68% cree que no lo va a hacer y un 32% cree que los magistrados en el próximo pleno que se convoque, según la orden de la Corte de Constitucionalidad, volverían a elegir a Silvia Valdés. ¿Ustedes creen que esto es posible? Yo tengo la sensación de que no, pero todo puede pasar, yo creo que se darían, como se dice en buen chapín, se darían demasiada carita si lo hacen, y si se hace así. Pero la pregunta, Daniel, y ven que es, ¿quién propuso a la Cuchi? Blanca. Perdón, ¿quién propuso a la magistrada Valdés? Bueno, Blanca Stalin. Blanca. Ahí está. Ya vamos uniendo los puntos en eso. Ahí estamos, ¿no? Y si nosotros vemos que la CC lo que está corrigiendo es un proceso, una forma como se eligió porque había un magistrado suplente y no se podía... Eso lo tenemos que explicar, porque son 36 páginas de la resolución y el punto central es que el proceso estuvo viciado por la participación de un suplente. Entonces mi pregunta es esa, lo que supondría es corregir ese punto y elegir nuevamente a Silvia Valdés. O sea, ¿podrían hacerlo? Sí. Podrían no hay hacerlo, ningún impedimento de hacerlo. Ahora, ¿es el momento político para hacerlo? Eso es lo que yo, sinceramente, tengo mis serias dudas de que se atrevan a darse carita, a públicamente, cuando has revertido esto y cuando ha habido tantísima polémica con respecto a Blanca Stalin y el papel de la presidenta.
Mira, volver a elegir la misma, ¿no? El olfato político te diría que lo peor que puede hacer ahorita Blanca, si Blanca Stalin tiene enemigos, que de plano los tiene dentro de los magistrados, Como tiene amigos también. como va a tener amigos, ahorita sería el tiempo para proponerlos, porque lo que ella proponga no va a ganar. Entonces, Sí, no, lo que ella impulse en este momento, sí, toque, ya está casi que fuera de. o proponga. Pero digamos, en términos del tiempo político, en una elección que la misma CC, la resolución de la CC dice que pues hay que repetirlo y hay que todo el proceso. Yo sí sería demasiado cuero, sería demasiado cuero de danta para volver a elegir otra vez a la Cuchi. Que en realidad yo creo que esa es una de las cosas que ha cambiado desde 2015, que es cada vez más difícil para los actores, cada vez les preocupa más revelarse como parte del sistema de una forma tan descarada. Bueno, Daniel, pero esta elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia es sumamente política. Recordamos hace unos años cuando la elección de la Corte. No hubo presidente de la Corte porque el grupo de los 7 no apoyaba al grupo de los 6 y nos quedamos sin presidente por varios meses. Sí. Eso se puede repetir si ahorita hay un impasse. Y al final fue el que todos odiaban igualmente. A las cansadas. A las cansadas. Miren, ¿a quién odiamos igualmente? A este. Bueno, que ese sea, ¿verdad? Y esa fue la decisión. Pero en estos momentos, primero tenemos miren el contexto. Veamos el contexto. Tenemos un presidente debilitado. Porque vaya si no está debilitado. ¿Especifica qué presidente? ¿Ejecutivo? Presidente Jimmy Morales, debilitado. Y él estaba dando hoy sus cosas, que las casas, que los trapos chucos de la casa se lavan en la casa y que los trapos de la presidencia se lavan en público. Eso es lo que estaba básicamente diciendo. Un vicepresidente también debilitado, con un hijo acusado de haber recibido dinero de un narcotraficante, presunto narcotraficante para la campaña. Entonces el Ejecutivo y un Congreso debilitado también. Sin rumbo en este momento. Sin rumbo, vamos a ver si con mucha gente sin antejuicio, ¿verdad? Y ahora vamos a la Suprema, al área de la justicia. También debilitado cuando los regresan a hacer otra vez esto, pero no solo eso, sino también los niveles que estamos encontrando de debilitamiento dentro del sistema de justicia. Entonces los tres poderes, la base del concepto de república, la división de poderes, los tres están debilitados. ¿Y quién queda? CC y MP, esos son los dos que quedan. MPCC. MPCC y CC. Bueno, hablando de la Corte de Constitucionalidad, quien se encargó hoy de dar la noticia de esta decisión de los magistrados fue el secretario de la CC, el señor Martín Guzmán. Estas son las declaraciones desde la sede de la Corte de Constitucionalidad. Veamos. Cuanto adquiera firmeza, comienza a correr el plazo de los 2 días para que la magistrada Valdés Quesada haga la convocatoria a pleno y se proceda de nueva cuenta a elegir presidente. Las declaraciones de Martín Guzmán, secretario de la CC, hay que esperar mañana. Creo que a primera hora se esperaría una reacción por parte de la presidenta, no, ahora ya no, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta digamos interina, o no sé cómo llamarle. Pero bueno, lo que se debe hacer en este momento es convocar a un pleno. Eso es lo que se debe hacer. Esta vez que sí estén todos los titulares, ¿verdad? Así es. Que pueda digerir lo que está pasando. Creo que no fue una noticia agradable para la magistrada Valdés, porque desde el inicio de su gestión se le cuestionó la amistad o la relación que pudiera tener con Blanca Stalin. Incluso el hecho de que la magistrada Stalin la propusiera fue una nube para la elección. Es presidenta interina. Presidenta interina. La palabra que utiliza la CC aquí dice, continuará ejerciendo en forma interina la presidencia del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia en tanto se realiza la nueva elección. Este es literal B, punto 1. Solo para hacer énfasis lo que tú estabas diciendo sobre la reacción de Silvia Valdés, sí parece que hay unas declaraciones a Publinews donde dice, a mí no me afecta, Dios quita y pone. Esa ha sido la reacción ante
A mí no me afecta, tal vez está segura de lo que pueda suceder en el próximo pleno, donde la puedan reelegir. Yo lo que no deja de sorprenderme es la manía de meter a Dios en todas estas cosas. ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no le dejan un poquito en paz? No creo que Dios tenga mucho que ver, no tuvo mucho que ver en la elección de la Corte Suprema, eso fue líder y PP, y no creo que tenga mucho que ver en nada relacionado con la presidencia de ahora. Sí, y preguntan, y muchas gracias por las preguntas, SF, Corte en jaque, ¿cuáles son las opciones de la magistrada Valdés? En realidad tiene muy pocas, solo puede pedir ampliación y aclaración, esas son las opciones que tiene. Ella puede pedirlo a la CC, esas son sus opciones, pero la decisión no cambia. A ver, tenemos una declaración de una entrevista que realizó hace 2 semanas el vespertino La Hora con la presidenta Silvia Valdés. En ese momento ella se refirió a la relación que tiene con la magistrada Blanca Stalin y esto fue lo que respondió. No implica ni que yo tenga ninguna amistad con él, ni que tenga ninguna enemistad, simplemente somos compañeras en el Pleno de la Corte Suprema. Pues creo que era una idea de todas las magistradas que era como la época de darle su lugar al género. Y ella es la primera que lanza la propuesta, ¿verdad? También. O sea, no hubo ningún consenso anterior, yo no le dije, mire Blanca, propóngame, o sea, es algo espontáneo y como le digo, todos tenemos voz y todos tenemos voto. Declaraciones de Silvia Valdés, dice, yo no le dije a Blanca que me propusiera, le creemos. Es así como se está llevando las cosas en la Corte Suprema de Justicia en el Pleno, o sí es una carga el hecho de que Blanca Stalin la haya propuesto para presidir ese organismo. Una vez más es muy difícil, estamos especulando, pero uno tiene que aplicar navaja de Occam y irse por lo que es más creíble, creo yo. Y sinceramente, después de haber visto la reacción que tuvo a todo el problema de Blanca Stalin, donde no fue contundente, donde no fue agresiva como tenía yo creo que haber sido contra Blanca Stalin después de haber escuchado el audio, digamos, a mí me dan ganas de no creerla, sinceramente, ¿no? Aunque esto pueda ser una afirmación un poco injusta, creo que ha tenido un comportamiento un tanto sospechoso, muy suave con Blanca Stalin, y ha sido especialmente dura con la otra la magistrada María Eugenia Morales. Ahora, la falta de contundencia colocó a Silvia Valdés del lado de los aliados de Blanca Stalin en el Pleno de Magistrados, Héctor. Bueno, primero a las declaraciones de la todavía presidenta interina de la Corte Suprema de Justicia, que otra vez, digámoslo, puede el Pleno volverla a elegir como presidenta. Yo no vería por qué no. Ahora ya las consecuencias de eso sería interesante. Ese es otro tema. Pero en términos puramente legales, generalmente lo legal no, a veces choca con lo legítimo, ¿verdad? Pero ellos dentro de la legalidad, dentro de la que la CC ha ordenado otra en 2 días, otra elección y puede ser hasta reelección. No estoy muy seguro que eso vaya a ser. Mira, esto de que así salió, así surgió, fíjate que nosotros estábamos ahí viendo las florecillas, tomando té y galletitas, y de repente me propusieron. Disculpe, pero eso será, no sé, Silvia Patricia en el País de las Maravillas. Porque en el mundo real no es así. En el mundo real hay política, en el mundo real hay negociaciones, en el mundo real hay influencia. De eso se trata. La Suprema no solamente es un orden de leyes y justicias, de hecho, es un ente político también por definición. Entonces, que estaban tomando té y galletitas y de repente surgió su nombre. Para eso, no hombre, se creían, sí, menos se lo creemos nosotros. Es un juego político, eso es lo que tenemos que entender. Y se le paga la maestría, lo que sea, a los otros, a España, porque hay intereses en el futuro. Estos peones me van a servir a mis intereses. Pues mire esa ingenuidad, por favor, salgamos de esa ingenuidad ya. Entonces los magistrados no tendrían por qué volver a regresar a esta votación. Tal vez eso se elige a Patricia. Intereses. Acuérdate que ahí, el bien de Guatemala, no, ahí lo que hay son intereses y están claros. Si no, no hubieran elegido. ¿Qué mensaje enviarían los magistrados si reeligen a Silvia Valdés? No, lo que estarían diciendo es que se posicionan claramente con el núcleo de Blanca Stalin y con digamos, una actitud
no tan vigorosa frente a la corrupción y a la falta de transparencia. Yo creo que clarísimamente se está generando en Guatemala una dinámica discursiva en la que estás con CICIG o estás contra CICIG. Es como grandes marcos cognitivos, vamos a decirlo así. Entonces, eso que puede ser muy injusto y muy peligroso en algunos momentos... Que no da margen para discutir un debate a veces sano. Es difícil tener grises en medio de todo eso, pero creo que todos los actores del espacio público tienen que ser muy cuidadosos en plantear con fuerza a favor de CICIG y en contra de la corrupción, porque si no, eso les posiciona muy mal. Y es lo que decíamos de la magistrada, que ella no se ha posicionado como una contundente defensora de lo que está haciendo CICIG, y se ha puesto, su reacción fue ponerse más del lado Blanca Stalin, así se percibe, que del lado en contra de Blanca Stalin, que hoy por hoy representa soberana impunidad y digamos, lucha contra la corrupción. Yo creo que está clarísimo que no es lo mismo tomar una decisión cuando todo el mundo te está señalando con las cámaras, las luces de taquígrafos están sobre ti, que tomarla cuando va a ser página 8 del periódico porque de alguna manera se ha cruzado otra noticia importante o algo parecido. Y en este caso todo el mundo va a estar pendiente de esa ese elección. pleno. Entonces, realmente que tengan los arrestos, vamos a decirlo así, de en medio de todo eso, volver otra vez a elegirla, creo que estarían poniéndose muy en vulnerabilidad frente a la sociedad en general, que ya sabemos que importa mucho. Vamos a una pausa, regresamos con más declaraciones de Silvia Valdés en esa entrevista con el vespertino La Hora, y también a seguir profundizando qué van a hacer los magistrados en el próximo pleno. ¿Se repite la elección o van a irse por un candidato nuevo que pueda en alguna medida ayudar a renovar o a oxigenar la Corte Suprema de Justicia? Envíe sus comentarios con la etiqueta SF Corte en Jaque. Volvemos luego de la pausa.